¿Cómo estamos con la candidatura, Otto? Buenos días. No, no es algo que todavía vamos a decidir así. Esperemos que pase la consulta popular y más adelante, más cerca al momento de la toma de decisión, vamos a comunicar nuestra definición, mi querido Elsa. Pero está con ánimo, no está con ánimo. El país O en este momento sea, toda está la con... vida he tenido ganas, voluntad, deseo de ayudar a mi país, ¿no? Y lo hago a diario desde mi trabajo, lo hice cuando tuve el honor de servir desde el público y aquí estamos tratando de también contribuir con nuestra opinión, Alcides. Así que ganas de ayudar nunca faltan, la situación es compleja, pero esperemos a ver en el momento preciso cuándo se anuncie esa decisión. Porque un hombre público como usted, ¿verdad? Que ya conoce las entrañas del poder porque ha sido vicepresidente, al ver lo que está pasando en el país, a cualquiera le diría, yo quiero ser presidente porque yo tengo la fórmula, la solución para recuperar al país en este momento que lo necesitamos, pues, Otto. No, Alcides, y yo estoy ayudando y tú me ves permanentemente tratando de contribuir, pero y tenemos, creo, todavía el mejor proyecto, lo presentamos en la campaña anterior y está disponible, y siempre lo digo. Pero no es el momento para anunciar esa decisión, Alcides. Más adelante, con todo gusto. Por ejemplo, ¿en qué está contribuyendo o en qué está colaborando usted y hacia quién dirige su colaboración? Bueno, yo todos los días trabajo, genero empleo, inversión en un país que son los que necesita. Estoy llevando adelante proyectos importantes en lo inmobiliario, pero además con mi opinión permanentemente en medios de comunicación, integrar, mi querido Elcider, intento acompañar a los ecuatorianos, inclusive cuando mis opiniones no sean del gusto de todos, tampoco opino para agradar, trato que sean opiniones que le den sensatez a la situación del país. Le vamos a dar paso ya también a nuestra compañera Noemí Ceballos para que continúe con más preguntas. Noemí, por favor. Muchísimas gracias, Alcides. Un gusto, economista, tenerlo en esta radio. Yo sé que ya mencionó de que pues es muy pronto el que anuncie si es que se va a postular o no, pero hablando de su candidatura en las elecciones pasadas, teniendo en cuenta la situación del país, de verdad es admirable que alguien pues hoy diga quiero ser presidente del Ecuador. ¿Qué es eso que le motivaría pues el día de mañana, si es que fuera la decisión, postularse para ser presidente del Ecuador? No, la campaña anterior fue difícil, ¿no? Sobre todo por el tema de seguridad. Usted sabe que yo he tenido siempre la suerte de poder recorrer mi país sin ningún temor, sin ninguna preocupación respecto a mi integridad física, pero claro, vivimos hasta una balacera con mis hijas, ¿no? No es que era contra mí, pero claro que pues uno piensa lo peor, lamentablemente. Entonces, es duro creer que tengamos que vivir así. Y si me pregunta a mí, esa es una motivación, tratar de cambiar esa situación que lamentablemente todavía no se logra controlar. Y espero, deseo, quien sea que gobierne, ya sea actualmente el presidente Noboa o quien sea en el futuro tenga la oportunidad, el honor de servir al país, que por lo menos ese problema lo podamos volver a los niveles que teníamos hasta el 2020, que eran niveles de los mejores de América Latina. Desgraciadamente esto se viene deteriorando. Este trimestre se han quintuplicado los secuestros y las extorsiones, quintuplicado, cuando ya el año pasado eran insufribles. Y bueno, yo creo que todos nuestros esfuerzos tienen que estar en eso y en la reactivación económica que también desde el 2020 por la pandemia no hemos vuelto a tener. Venimos prácticamente con una economía congelada, con una población que crece y una economía que no, y mientras más crece la población y menos la economía, más personas se ven en la obligación de jugarse la vida y salir del país, ¿no? O peor aún, y no lo justifico, pero ocurre, involucrarse en temas de crimen organizado en narcotráfico. Sí, de acuerdo. Recordamos el incidente que hubo en las elecciones anteriores en cuanto al tema este de la balacera. Justamente en eso, en esa línea, el tema de seguridad. ¿Cómo combatir el tema de la seguridad? También teniendo en cuenta de que este gobierno es un gobierno corto, pero más allá de calificar la gestión del gobierno, que me gustaría también saber su opinión al respecto. ¿Qué hacer con el tema de la seguridad para volver a los niveles que usted decía antes de la pandemia hasta el 2020, inclusive durante la pandemia? O sea, es decir, el 2020 fue un año en donde todavía se controlaron, por lo menos hasta agosto, que yo fui parte del gobierno, se controlaron los niveles de inseguridad de forma correcta, con menos de 7 muertes violentas cada 100.000 habitantes. Hoy estamos por encima de 40, imagínate, una locura. Pero ¿qué hay que hacer? A ver, mira, algunas cosas ya las ha anunciado el gobierno, no se hacen de un día para otro. Me pareció correcto que enmiende el presidente su idea de las barcazas, eso era inviable.
y era, digamos que, cuando menos complejo, y que lo reafirmen algo que propusimos también nosotros en campaña, que son las cárceles de máxima seguridad. Pero las cárceles de máxima seguridad son para los delincuentes peligrosos, ¿ya? Son para la gente cuya existencia pone en riesgo la vida y la seguridad de los demás, para asesinos, para violadores, para personas que han cometido crímenes violentos. Las cárceles de máxima seguridad no son para personas detenidas por casos políticos de corrupción, ¿me explico? Y eso yo creo que también es algo peor cuando hay tan pocos espacios, solo hay 100 en La Roca, y ahí deberían de estar los jefes de los carteles criminales. Pero en todo caso, me alegra que se anuncie la construcción de 2 cárceles de máxima seguridad. Nosotros propusimos eso en campaña y me parece correcto. Creo que se debe de trabajar en la posibilidad de que jueces y fiscales puedan trabajar en sedes desde el extranjero o de forma virtual, en sedes diplomáticas por razones de jurisdiccionalidad, para que cuando estén enfrentando a estos delincuentes no pongan en riesgo su vida y la de sus familias, su integridad física y la de sus familias. Y eso es algo que no se habla, pero creo que es importante. ¿Cuántos jueces y fiscales no han sido asesinados, amenazados, amedrentados por delincuentes peligrosos? Eso hay que corregirlo. Más allá de darles protección, hay que encontrar mecanismos para que puedan trabajar sin temor por ellos y por sus familias. Luego, evidentemente, hay que fortalecer la capacidad operativa de la policía, controlar mejor las cárceles, sobre todo con sistemas tecnológicos que nos permitan reducir la discrecionalidad de quienes están controlando, porque ahí está la corrupción. Cuando el guía penitenciario tiene contacto con un delincuente poderoso, normalmente lo doblegan y lo hacen parte de su organización o lo matan. Entonces, si tú el control de puertas, el monitoreo de los escáneres, el sistema de videovigilancia lo haces de forma externa, ya automatizada, no tienes esa incidencia de la discrecionalidad y manejas mejor las cárceles. Y evidentemente, y no menor, si tú no luchas contra la impunidad, como hoy tú ves casos como Metástasis, Purga, Claro. el último, si no quedan precedentes de que una autoridad que se entrega al crimen organizado tiene sanciones drásticas, si no se sientan precedentes, no vamos a resolver este problema. ¿Ya? Y me parece que eso es importante, que se sancione a quienes se han dejado vencer por la tentación del dinero, de la corrupción y del poder. Y el tema puertos también, ¿no? Porque es donde está la salida de drogas y es parte de cómo genera el control también de fronteras negocio, ¿no? y puertos es parte integral de una estrategia completa de seguridad. Ahora, si no hay reactivación económica, también es cuesta arriba. Si no se atiende las zonas en donde está identificado los focos de criminalidad, también es cuesta arriba. No podemos seguir combatiendo. Y ojo, no justifico y no creo que la dureza de una situación económica sea justificación para cometer un crimen violento, para matar, para secuestrar, ¿verdad? No creo que eso sea justificación. Pero, y de hecho, pobreza siempre ha existido en el Ecuador, lamentablemente y por desgracia. Finalmente, hoy hay menos pobreza que hace 20 o 30 años, ya, eso es una realidad. Pero, lamentablemente, la penetración, sobre todo del consumo de drogas, del microtráfico, de las adicciones, hace que muchos jóvenes sean presa más fácil que antes de estas organizaciones. Tú ves, cuando miras, por ejemplo, lo ocurrido en TC y ese día tan difícil para el país, te das cuenta que la mayoría de esos jóvenes estaban bajo la influencia de estupefacientes, de algún tipo de narcótico, y eso los hace también tener un comportamiento casi inhumano en muchos casos. La pregunta de oro, en la otra línea que usted mencionó hace un momento, ¿cómo reactivar la economía? ¿Cómo reactivar con inversión? Ahora es fácil decir que venga la inversión extranjera y eso no va a ocurrir de un día para otro, ni tampoco lo va a resolver una consulta popular. Entonces tienes que dar confianza, tienes que encontrar los sectores en donde hay espacios para esa inversión, pero tienes obligatoriamente que empezar por la inversión pública. Si tú tomas decisiones difíciles económicas que las paga la ciudadanía, como subir el IVA o revisar subsidios, que son medidas a veces necesarias, tienes que acompañarlas de un porcentaje importante de inversión pública para desde ahí reactivar la economía. Por ejemplo, cada dólar que usted invierte en infraestructura es $1.50 en crecimiento económico. Entonces empieza a tener un efecto importante de desarrollo y crecimiento económico. Empieza a rodar el dinero. ¿De dónde sale el dinero? Cuando usted toma decisiones, por ejemplo, $1.500 millones en IVA, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares hasta 4.000 millones de dólares en focalización de subsidios, usted recibe facilidades de financiamiento mayores a ese monto anual.
por 1.500 millones de dólares usted podría recibir unos 4.000, 5.000 millones de dólares de crédito. De esos 4.000, 5.000 millones de crédito, al menos la mitad debe destinarlos a inversión pública. Si no, va a entrar en un círculo vicioso de solamente endeudarse para tapar huecos. Y eso es lo que está faltando. Nosotros en nuestro plan de gobierno habíamos identificado 1.500 a 2.000 millones de dólares ya en obras y proyectos aprobados, porque esa es la otra. No es decir voy a hacer infraestructura, porque toda la planificación toma tiempo, ya toma años a veces. Pero hay proyectos que ya están diseñados, aprobados, planificados y hasta financiados por multilaterales. Ya tienen financiamiento aprobado, Banco Mundial, BID, CAF, principalmente. Entonces esos proyectos tienen que ser prioridad. Tienes que irlos a buscar, reactivar e impulsar para que se sienta la plata en la calle que hoy no se siente. ¿Y qué tipo de inversión pública sería? ¿Carreteras, infraestructura, hospitales? Como les digo, efectivamente, carreteras, generación eléctrica, no solo hidroeléctrica, generación eléctrica, que hoy usted ve que hay problemas y de hecho vemos una necesidad de diversificar la matriz energética del Ecuador, porque esta dependencia casi total de las hidroeléctricas nos deja en una plena vulnerabilidad ante los estiajes. Nuevamente se anuncian posibles estiajes. Dígale usted como le quiera decir, ahora le dicen cortes programados, eso es lingüístico. Lo cierto es que hay riesgos permanentes de sequías y estiajes y nuestra matriz energética es 90% hidroeléctrica. Entonces no podemos estar con ese nivel de exposición. Infraestructura es vial, portuaria, aeroportuaria, energética, ya hay una serie en el menú de infraestructura y todos esos tienen elementos de materiales de construcción y de mano de obra intensivos. Ambas cosas se proveen casi en su totalidad, se producen dentro del territorio nacional. Entonces tienen un efecto exponencial en el impacto económico. Por eso se busca invertir así. Las 9 de la mañana, 33 minutos, 9 de la mañana, 33 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos entrevistando al economista Otto Sonne Hosner, quien fuera vicepresidente de la República y ex candidato presidencial. Otto, mire, el problema del país, ¿no? Yo lo he configurado como el cuerpo de un enfermo, que a cada rato le aparecen llagas, ¿verdad? Las últimas llagas, mire, cómo se han proliferado el tema de la justicia, el manejo político de la justicia, por un lado, y el manejo de del área internacional. Hemos tenido y seguimos teniendo grandes problemas. Ahora nomás con estas revelaciones de estos integrantes del Consejo de la Judicatura. ¿Aquí qué hay que hacer? ¿Una purga, una remoción total, un borra y va de nuevo? Y en el área internacional ya dos problemas que estamos pasando. Con Rusia por una palabra mal empleada y ahora aplicando a rajatabla lo que nos conviene en el campo de rescatar a un sentenciado asilado en una embajada. Entonces, ¿qué hacer? Porque esto no lo podemos seguir permitiendo. Uh-huh. ¿Qué aplicación, qué medidas podemos ejecutar, Otto? Además, ¿cómo quedamos? ¿Cómo quedamos ante los demás? Ver, claro. Déjeme empezar por lo primero, Alcides. A mí me alegra que salga a la luz todo tema de corrupción, principalmente si es en el sistema judicial, porque por ahí es que se puede empezar a corregir estos errores. Pero si el sistema judicial está cooptado, corrompido, imagínese usted, lo único que va a primar es la impunidad y eso evidentemente hace al país inviable. Entonces, me alegra. Espero que estos testimonios que han sido impactantes hasta ahora sean acompañados de evidencias, porque también tengo que decir, Alcides, que un testimonio solamente no es suficiente para llegar a una sentencia. Eso sobre ese tema. Entonces, espero que estos testimonios, y comprendo que así debe operar la Fiscalía, sean acompañados de evidencias para que podamos llegar al fin de esto de la forma más, digamos, más correcta, ¿no? Sobre lo segundo, que son las crisis internacionales, Alcides. Mire, si Ecuador iba a hacer un convenio de venta de armamento, era una triangulación de armamento, estamos hablando de la entrega de equipamiento ruso, en teoría obsoleto, a Estados Unidos. ¿Pero para qué? Para que Estados Unidos, porque este era el fin, se lo entregue a Ucrania en forma de repuesto. Usted comprenderá que Ucrania tenía cantidad importante de ese tipo de equipamiento y lo necesita estos equipos viejos de Ecuador como repuesto. En términos generales, para Ecuador era una buena transacción, ¿ya? Lo que pasa es que son transacciones que no se deben de divulgar públicamente, y ahí estuvo el error, mi querido Alcides. Si es que se hace, si es que decides hacerla, que ya es un riesgo,
sencillamente no se comunica, Alcides, sencillamente se hace. Ya son operaciones que no se tienen que comunicar. El presidente salió a decir que eso era parte del Plan Fénix y bueno, por ahí empezó el problema. En verdad es una transacción que se viene haciendo hace algún tiempo. En todo caso, eso, por un lado. Por otro lado, lo más reciente. Yo entiendo perfectamente que la postura del presidente es aplaudida por la mayoría de los ecuatorianos porque se interpreta como una fuerte lucha contra la impunidad. Me refiero a la incursión en la embajada mexicana. Sin embargo, yo debo de decir, y lo he dicho públicamente, que si bien es cierto, de parte del presidente López Obrador, existió provocación, ¿ya? Más que en una ocasión, porque se entrometió en asuntos internos y luego, a mi criterio, abusó de la figura del asilo, ¿ya? También es cierto que eso no es justificación para romper la puerta de una embajada. Mire, usted puede estar muy de acuerdo con lo que ha hecho el presidente Noboa y usted puede respaldar a fondo al presidente Noboa. Pero ¿y qué tal si mañana cualquier presidente del Ecuador, autoritario, de los que no nos han faltado, viene y empieza a tumbar puertas también para perseguir inocentes? Porque aquí las persecuciones políticas son pan de cada día, ¿ya? Y a todo perseguido político le montan un proceso judicial. No es que dicen te persigo porque eres político, sino que te montan un proceso judicial. Entonces yo creo que el señor Glass no merecía recibir el asilo. Yo creo que el señor López Obrador además no tenía por qué opinar y entrometerse en asuntos internos cuando se pone a hablar del asesinato del señor Villavicencio. Pero la reacción del Ecuador es desproporcionada y lamentablemente va a tener consecuencias. Hoy México está pidiendo que al Ecuador se lo sancione, se lo censure, se lo expulse. No, se lo expulse de las Naciones Unidas, ¿ya? ¿Eso está pidiendo México? Está pidiéndolo hoy. Si México es un país con una fuerza importante. En la Corte Internacional de Justicia, dice usted, ¿no? No. Aparte, está impulsando un proceso en contra del Ecuador en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, y ahí podríamos tener una sentencia que nos signifique una sanción económica, por desgracia. Ayer tuvimos la resolución de la OEA. Rescato una cosa de la resolución de la OEA, que a pesar de que en el Pleno nos machacaron duro y feo y que el representante nuestro la vio negra, al final del día, si bien es cierto la sanción, el llamado de atención fuerte que le hacen al Ecuador es válido, también es cierto que no es poco relevante que se lograse incluir en la redacción del texto una especie de llamado de atención a la intromisión en asuntos de otros países y al abuso de la figura del asilo. Ese es un logro que no es menor de la diplomacia ecuatoriana y que lo quiero destacar, porque hay que entender el contexto de todo lo que ocurrió. Insisto, no nos exime de responsabilidad, pero no es poco importante entender el contexto de lo que ocurrió. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, destaco eso. Pero hoy amaneció la ministra de Relaciones Exteriores de México, la señora Bárcena, a decir que va a pedir que se expulse al Ecuador de Naciones Unidas, ¿ya? Entonces, solo la buena noticia, en mi opinión, es que es un error de México. Es verdad que Ecuador actuó mal, pero en el artículo 6 del documento que rige la operación de las Naciones Unidas, se dice que para ser expulsado tendrías que haber violado repetidamente los principios de esta declaración, ¿ya? Y la verdad es que es un incidente que esperemos que sea el único y el último. Tendría que el Ecuador volverlo a hacer para ser expulsada. Entonces creo que lo que está pidiendo México no debería de justificarse a nivel de las Naciones Unidas, y nos corresponde a los ecuatorianos que si amamos a nuestro país, si bien es cierto, reconocemos que fue un error, también nos corresponde defender la posición del Ecuador en términos de que no seamos sancionados más allá de lo que ocurrió ayer, porque ¿sabes qué pasa, Alcides? Que la factura la terminamos pagando los ecuatorianos. Ah, sí, porque nos van a poner multas económicas y eso sale del presupuesto del Estado, que sale del bolsillo del pueblo. O porque hay un exmandatario pidiendo sanciones comerciales y otro tipo de represalias en contra de su propio país. Y la verdad, Alcides, yo entiendo que él puede estar molesto, frustrado, pero uno como ecuatoriano, y ahora nos toca es defender la posición del Ecuador, o evitar al menos, si bien es cierto, reconocemos que fue un error, porque reconozco, yo personalmente creo que fue un error, nos toca defender los intereses de nuestro país, que estas sanciones no pasen más allá de un fuerte llamado de atención como ocurrió ayer en la OEA. Ahora, si se vuelve a hacer, ya va a ser inevitable.
Por supuesto. ¿Y ante qué organismo México podría presentar esta propuesta de que nos expulsen de la ONU? ¿De la ONU mismo? La ONU mismo, pues, ahí están, ahorita llevando esto a la ONU. Pero bueno, todo el mundo puede pedir lo que quiera, pero esto tiene repercusiones por eso muy, te digo, ya la a defensa nivel del mundial. Ecuador ante ese pedido creo que es más sólida, porque fácilmente dirán que para ser expulsado tendría que haber una transgresión repetida, y no es el caso. Oiga, economista. Franco fue expulsado de Naciones Unidas, el dictador español. Evidentemente en su gobierno existía una transgresión repetitiva reiterada de la violación a los derechos humanos. Fue expulsado. Pero esto es un elemento, este es un evento hasta ahora único y ojalá no se repita. Oiga, pero si nos expulsan, hipotéticamente hablando, ¿no? Entonces que expulsen a Rusia porque invadió Ucrania, es que expulsen a Hamas que invadió Israel y otros más, Sí. pues, ¿no? Sí, yo no, insisto, no le doy la razón a México. Creo que Ecuador aquí tiene una sólida defensa. Lo que te quiero decir, Alcides, es que esto sí demuestra que México está llevando esto a todos los niveles que puedan. Pero el y no tema va a dejar electoral pasar. tiene que ver mucho ahí también, economista. El tema electoral Sin en México, duda, ¿no? lo que pasa, Claro. Alcides, es que ambos mandatarios se benefician políticamente de esta situación. Tanto el presidente Noboa como el presidente López Obrador. Él está ahora impulsando la candidatura de su sucesora, claro. la señora Sheinbaum, y evidentemente este Está de evento favorita. en México se interpreta como una defensa de la soberanía de su país. Y yo comprendo perfectamente, pero México va a hacer todos los esfuerzos y nosotros como país y quienes conocemos de esto, tenemos que ayudar a que esto no pase mayor. Claro, totalmente. Ahora, en el tema que usted mencionaba, economista, y no es por llevar esto al drama, pero las declaraciones del expresidente Correa, desde su punto de vista, porque como ecuatoriano totalmente hay que apoyar a lo que hizo al final el presidente Noboa, porque así nos toca enfrentar situaciones. Pero pedir sanciones... Te interrumpo, discúlpame. Yo no apoyo lo que hizo el presidente Noboa, creo que fue un error, pero me toca defender los intereses de mi país ante coincido. la amenaza. Claro, me explico. Yo quiero hacer ese énfasis en No, total. Estamos totalmente de acuerdo que a nivel internacional no era lo correcto, por más de que el señor Glass y a todos nos moleste de que esté enjuiciado y todo esto. Pero tampoco para pedir sanciones para el mismo país. Es una locura, que no tiene presentación, y lo manifesté públicamente, porque me parece que, y bueno, y he recibido también, y a mí estos días me han dado de lado y lado, pero la verdad es que yo no estoy para agradar, yo estoy para Claro. decir lo que pienso que es correcto y hacer lo que considero que hay que hacer en beneficio del país. Para eso estoy. Cuando uno es un... Porque mire, lo que usted dice, él no solo es un ecuatoriano, a usted le puede caer él bien o mal, ¿ya? Pero él es un exmandatario, ¿ya? Y puede estar sentenciado y todo lo que quiere, no deja de ser exmandatario. Y cuando uno es un exmandatario, yo soy un ex segundo mandatario, y le puedo caer a usted también bien o mal, porque así es la política y así es la vida. Mi compromiso con mi país es mayor, ¿ya? Al final yo represento a mi país y sus intereses hasta el día que me muera, ¿ya? Y en un nivel, en otra escala de representatividad por el honor que tuve de poder representar o de ostentar, de ocupar esa posición, de tener ese trabajo. Entonces es lamentable. Yo rechazo, repito, creo que fue un error, pero imagínese, de ahí a ir a pedir que te sancionen a tu propio país, que castiguen a los ecuatorianos, es demencial, no tiene presentación. Claro, coincido totalmente. Hablando, tenemos en semana y media la consulta popular. ¿Cuál es su apreciación respecto a las preguntas que se están planteando en la consulta popular en cuanto a, por ejemplo, hemos hablado de tema de inversión, el arbitraje internacional que se está planteando en alguna pregunta, el tema de la contratación por horas, que tiene que ver más bien con la parte laboral, y el asunto de aumentar penas, hablando por el aspecto de seguridad? ¿Cree usted que en realidad esto va a generar algún cambio en cuanto a todos estos aspectos? Mire, algunas preguntas que a mí me parece que debieron haber sido aprobadas cuando las propuso el señor Lasso. Lamentablemente el señor Lasso no midió bien los tiempos políticos y se mandó a hacer una consulta popular cuando tenía, no sé, 12% de aceptación. Entonces, desgraciadamente la gente no votó por las preguntas, sino en contra de ese gobierno que tenía muy baja popularidad. Hoy el gobierno actual tiene una popularidad bastante más elevada, ha sufrido, digamos, caídas los últimos días, las últimas semanas por el tema de la delincuencia. Se ha recuperado un poco con la acción en la embajada. La consulta debería de ganar el sí, ¿ya? Hay preguntas, te repito, que en mi criterio debieron haber sido aprobadas antes. La de la extradición, por ejemplo, es que cae por su propio peso, ¿ya? La de
la de la cooperación de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional, es que cae por su propio peso. ¿Me explico? Deberíamos de poder impulsar ese tipo de iniciativas. Hay otras que van a recibir un poco más de resistencia y creo que van a estar más apretadas. La del trabajo por horas. No porque no sea un sistema deseable. Yo he trabajado por horas cuando fui estudiante en Alemania y a mí eso me ayudó mucho a poder llevar adelante mi vida allá. Fui mesero, después fui disc jockey y me pagaban por horas. Pero el problema es que si esa pregunta llega a aprobarse, hay que hacer un esfuerzo importante porque no se abuse de esa figura. Porque estamos en un país en donde lamentablemente existen quienes ven en esos espacios oportunidades para infringir la ley o para precarizar el empleo. Si usted va a trabajar por horas, tiene que recibir todos los beneficios de ley. Todos los beneficios de ley. ¿Ya? Utilidades, afiliación a la seguridad social, todos los beneficios de ley. No se puede utilizar esta figura para abusar. Y la otra pregunta que es polémica y que veo que le están haciendo una campaña fuerte en contra es la de los litigios internacionales. Esa pregunta tiene una razón de ser y es que en muchos países, desde que en el 2017 o 16, no me acuerdo, se eliminó en la Asamblea Nacional, se hizo con esa mayoría que tenía Correa de 100, se hizo una reforma constitucional en la que se eliminaron los tratados bilaterales de inversión. ¿Ya? Y desde que esos tratados bilaterales de inversión se eliminaron, muchos países no sugieren a sus empresarios venir al Ecuador. Yo le digo porque yo estuve a cargo de esa responsabilidad. Y cuando tenía las reuniones al más alto nivel con inversionistas, y fíjense que 2018, 2019 y 2020 fueron buenos años para la inversión extranjera en el Ecuador. Yo trabajé duro en eso. Claro, se otorgaron incentivos tributarios, la ley de fomento productivo. Fueron buenos años para la inversión en el Ecuador, fueron los mejores. 2018 fue el mejor, 2019 nos iba bien, el octubre nos golpeó hacia el final y en pandemia Ecuador y Paraguay fueron los únicos países que crecieron en inversión extranjera. Sin embargo, la inversión extranjera en el Ecuador es marginal hasta el día de hoy. Es marginal, es pequeñita, llegó en su máximo al 1,5% del Producto Interno Bruto, que fue el 2018. Y deberíamos de llegar por lo menos a un 3-4% para tener niveles parecidos a Colombia, Perú. ¿Me explico? Entonces, para eso se necesita seguridad jurídica. ¿Ya? Ahora, créame, este mensaje de que usted tiene, digamos que tiene la capacidad de tumbar la puerta de una embajada no es un buen mensaje para la seguridad jurídica del país. Podría ser contradictorio. Tengo que ser con eso justo. Entonces, esta pregunta, hoy le están haciendo campaña en contra porque dicen que va a obligar al Ecuador a pagar una serie de sanciones que tiene litigios, por ejemplo, con Chevron, ¿ya? Y eso no es del todo cierto, porque esos litigios empezaron antes de que se eliminen los tratados bilaterales de inversión. Entonces, no es que estamos exentos de esa responsabilidad, por desgracia. Ojalá pudiésemos haber tenido un mejor resultado en eso. Ahora, son las dos preguntas para mí polémicas. El resto creo que no van a tener ningún problema en ser aprobadas. Ok. Pero economista, eso es la primera parte, ¿verdad? Una vez que hipotéticamente podríamos decir el pueblo de él sí por las 11 preguntas, el problema va a estar, no todas, pero el problema va a estar en la asamblea, que tendrá que necesariamente pues, organizar las leyes para poder aplicar el pronunciamiento del pueblo. Y ahí lo queremos ver a los asambleístas, algunos de los cuales pues siguen en oposición, el correísmo ha pedido... Se están retirando, el correísmo ha pedido la cabeza del presidente, etcétera, ¿no? Mira, Alcides, si bien es cierto, esto ha tenido un impacto en términos de popularidad positivo, tanto para López Obrador como para Noboa, también es cierto que hay un sismo interno en el Ecuador a nivel político, sobre todo en el legislativo, ¿no? El presidente Noboa, que venía manejando una mayoría cómoda en la Asamblea, que le ha permitido aprobar hasta 3 puntos de IVA, lo cual a los gobiernos anteriores se les hubiese hecho imposible, ya hoy tiene que recomponer una mayoría. Y ese desafío no es menor. Vemos el desgrane de ciertos bloques, muy probablemente del socialcristianismo y del correísmo, y bueno, vamos a ver cómo maniobra el gobierno para recomponer una mayoría que la va a necesitar si es que quiere seguir empujando su plan de gobierno. ¿Y cómo ve la relación política en la Asamblea, Otto? Porque estamos viendo que el correísmo, que ya se abrió prácticamente del pacto,
está buscando sus propios lineamientos y posturas, y vemos por el otro lado la posibilidad de que haya una especie como de reconformación de otra nueva mayoría en busca pues de algún acuerdo con el gobierno para aprobar las leyes. ¿Cree posible eso? Mm. Yo creo que el correísmo ya entró, ya se puso el cuchillo en los dientes. No los veo ya, pero ni saludándolo al gobierno. Y lo que vamos a ver es cuántos de sus miembros están dispuestos a tomar esa postura, esa radicalización, y cuántos no. Mire, para ellos hace años esto es un tema personal, ¿no? Ellos hace años vienen, y cuando usted me preguntaba hace un rato por un exmandatario pidiendo sanciones para su país, eso demuestra o ratifica lo que yo le voy a decir y vengo denunciando hace tiempo, que ellos hace mucho rato han puesto su proyecto político por delante del interés nacional, su proyecto político por encima del bienestar de los ecuatorianos. Y entonces ese va a ser el comportamiento. Yo no digo que no tengan razón en reclamar la intromisión en la embajada, tienen toda la razón, pero en ese sentido llevar a la radicalización que se viene y probablemente a la desestabilización que van a empezar a intentar, veremos cómo lo sortea el gobierno. No va a ser fácil. Y todos estos casos que están ocurriendo actualmente en el país, en el ámbito de la corrupción, metástasis... Dentro y fuera, fíjese que dentro y fuera, vea la coincidencia, claro, que justo sale nuevamente el señor Concienzado, claro, a refrescarnos la memoria, ¿no? Sí, pero yo le decía, ¿no? Todos estos casos de corrupción al interno y externo, metástasis, purga, y todas las declaraciones que estamos viendo, ¿verdad? En donde de por medio está pues la corrupción, en donde también están pues comprometidos desde políticos, desde jueces, fiscales, operadores de justicia, etcétera. ¿En qué medida podrá hacer variar la visión que tenga el elector en las próximas elecciones presidenciales? O tal vez podría inclusive los candidatos, ¿no?, variar hasta sus propuestas políticas, porque después de lo que está pasando, yo no creo que sigamos pensando de la misma manera como hemos pensado en las anteriores elecciones. Los cambios en cuanto al tema de la corrupción han sido totalmente drásticos, ¿no? No lo sé, Alcides. Yo tengo que decirte que los ecuatorianos tenemos, para bien o para mal, demasiado corta la memoria y demasiado bueno el corazón. Perdonamos y olvidamos con una facilidad increíble. Pero lo que estamos viendo es que hay denuncias, hay pero declaraciones. ¿qué más? Imagínese, Alcides, pero si lo venimos viviendo desde el 2017, Alcides. Y sin embargo, fíjese, por eso le digo, sufrimos de corta memoria y de buen corazón, para bien y para mal. Pero Otto, lo que no vemos es un cambio, pues no, o sea, está bien que se haga la denuncia, se haga la corrección, pero no vemos un cambio estructural para decir, a ver, en política internacional, para no volver a cometer estos problemas, errores, vamos a definir una política internacional. En el tema de la corrupción, a ver, ¿a dónde vamos a ir? En el tema de la seguridad, a ver, ¿a dónde vamos a ir? Lo que pasa es que vamos de tumbo en tumbo, viendo cómo va en el camino, si podemos cambiar o no podemos cambiar. Entonces, no hay una definición de todas las políticas que necesita este país para salir de su desarrollo. O sea, vamos a seguir nombrando otro presidente y vamos a seguir en la misma crisis. De acuerdo, Alcides. Por eso es importante seguir fortaleciendo la lucha contra la corrupción, seguir sentando precedentes claros para que no exista impunidad, para que quien esté pensando que la política es el espacio para enriquecerse lo piense dos veces. Mira, Alcides, yo... como usted sabe, tuve el honor de servir a mi país en la vicepresidencia de la República. Es un cargo complicado, a veces irrelevante, a veces más trascendente según las designaciones que te encargan. Puedo haber cometido 1000 errores, puedo haber dicho y hecho cosas que no sean populares para la gente, pero no me arrepiento ni un minuto de haber hecho siempre lo que consideré correcto y de haber hecho siempre todo respetando la ley. ¿Sabe por qué? Porque hoy estoy aquí y camino tranquilo y con la frente en alto por mi país y la gente me trata con respeto, ¿ya? Aunque no coincidan conmigo. Yo aquí ando, aquí lo estoy saludando desde mi oficina. No me he tenido que ir a ningún lugar, ni me he tenido que esconder en ninguna parte. Y eso no tiene precio, Alcides. Así que también necesitamos personas que den el ejemplo. Que no soy solo yo, creo que hay muchas personas que han dado el ejemplo. Y espero que así sigamos construyendo un mejor país, poquito a poquito.
Totalmente de acuerdo y lo reconocemos, Otto, lo conocemos a ustedes hace mucho tiempo y valoramos sus condiciones morales, profesionales y su aporte en beneficio del país, eso es innegable, ¿verdad? Por eso es que nosotros un poco también, como ciudadanos, contribuyentes del Estado, como jubilados, como padres de familia, muchas cosas a veces somos a la vez, esperamos decirle a alguien como usted, cambiemos el país, porque si le decimos a un corrupto, el corrupto no va a querer cambiar el país, va a querer seguir en la misma situación porque eso le conviene. Sí. Por eso que lo digo, se lo digo a usted. Usted sabe cuál es el problema, Alcides, y usted habrá escuchado esta reflexión, ¿no? Porque mucha gente dice, pues yo vengo y por primera vez, y entonces es que todo lo de antes estuvo mal, pero yo soy diferente. Y claro, corrupto no es el que no ha robado, sino el que pudiendo hacerlo no lo hizo. ¿Me explico? Porque usted no sabe, y desgraciadamente uno se lleva decepciones en la vida pública, usted no sabe finalmente en quién confiar hasta que no lo ha puesto a prueba. Pues, exacto. Y claro. ese es parte del problema. Ese es parte del problema. Uno a veces, inclusive armando equipos, se equivoca. Se equivoca y paga los platos rotos de terceros, y eso no es poco frecuente, por desgracia. Hay personas que creen que la corrupción, que el irrespeto a la ley ya es parte normal de la vida, es parte normal de este país, y eso no se puede fomentar, peor aún, no se debe permitir. Totalmente, economista, y solamente ya para concluir y comentarios finales sobre este aspecto, que creo que nadie habla. El tema de elegir un presidente es un tema claramente, evidentemente serio, pero más allá de eso es encontrar una persona que de verdad vaya con el interés de querer servir y no para satisfacer intereses propios. Primer punto. El segundo, lo del tema de equipos que usted ha mencionado, que es lo que hemos visto que ha pasado, porque al día de hoy alguien que quiere estar en la función pública, desde, por ejemplo, en mi caso, el sector privado, uno lo piensa, porque te vas a enfrentar con un monstruo que es el Estado. Sí. Y Sí. el último punto es el tema de la educación, porque eso es un tema social. O sea, mientras duda. no empecemos a hacer cambios importantes en cuanto a la educación, a cambiar la sociedad como tal, yo no creo que vayamos a tener cambios en realidad exponenciales. En el segundo punto, déjame hacerte una reflexión adicional que también la viví. ¿Tú crees que a alguien en mi familia le hace gracia que yo tenga exposición pública, que participe de una candidatura o que haya sido vicepresidente? A nadie. No lo creo. A nadie. Porque claro, somos una familia que llevamos una vida tranquila, que gracias a Dios, yo como digo siempre, tengo lo más importante, que es una esposa que me quiere y yo la quiero a ella, y 3 hijos sanos, y nos ha ido gracias a Dios bien, y no nos falta salud, no nos falta educación, y claro, podríamos estar tranquilos. Y meterse en la vida pública es desgraciadamente hoy en día un deporte de alto riesgo. O sea, el menor de los riesgos es que afecten tu reputación, que te calumnien, que te injurien, como lo hacen a diario conmigo. Yo ya, gracias a Dios, estoy acostumbrado. Gracias a Dios ya he podido, digamos, lograr que eso no me afecte en mi vida. La gente no entiende, y es como que ya me resbala. Pero desgraciadamente ese es el menor de los riesgos. Aquí puedes terminar asesinado, y lo digo con experiencias recientes nada más. Y fíjese, no solo por el caso más visible, que es el del señor Villavicencio. En el gobierno anterior, en el hospital Teodoro Maldonado, había una funcionaria, Natalie López, encargada de las compras públicas de ese hospital. No quiso renovar un contrato de limpieza que era parte de esos contratos vinculados a mafiosos que se metieron en el sector público bajo la excusa de la pacificación de pandillas. Y ahí están. ¿Y qué hicieron con Natalie? La asesinaron. Una chica valiosísima que nos había ayudado en el gobierno del cual yo fui parte a combatir la corrupción durante la pandemia. Valiosísima. Súper joven. La mataron estos miserables. O sea, ni siquiera te estoy hablando de un cargo de alto perfil. Ni siquiera te estoy hablando de una altísima autoridad. Estoy hablando de los riesgos que corremos porque desgraciadamente estamos tomados por una delincuencia sin límites, violenta, sanguinaria. Entonces, estos son los riesgos. Hay que tener mucha valentía para dar un paso al frente, ¿ya? Y no podemos permitir que las personas valiosas no tengan en este momento el incentivo, el deseo de ayudarnos a cambiar las cosas. Y en eso hay que trabajar también, coincido contigo. Correcto.
Muy bien, Muchas gracias, economista. amigo. Tengo que Hemos dejarlo, hablado mi de querido buenos Alcides. temas, espero que nuestros oyentes se hayan aprovechado de sus conceptos y también de nuestras preguntas. Le agradecemos como siempre, economista Otto Qué Sonnenholder. gusto verte, Alcides. Qué gusto conocerte. Creo que no te conocía, ¿verdad? Un No, gusto conocerte. es la primera vez, igual economista, un gusto. Y te felicito y te deseo éxito en este trabajo. Ahí estás en buena compañía con don Claro Alcides. que sí, muchas Gracias, gracias. Con Otto. Andrés y no sé dónde está Sánchez, por dónde lo han dejado, pero está en buena Sí, compañía. ahorita está convaleciendo de Bueno, tema de que se le salud. mejore. Un abrazo, saludos. Correcto. Cuídense mucho. Bueno, que Chao. le vaya muy bien. Muchas Ha gracias. sido pues el economista Otto Sonnenholder, ex vicepresidente y ex candidato a la presidencia que ha estado con nosotros.